Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rubén Sosa y vengo a dar mi posición sobre la diversa postura sobre el monopolio como un análisis comparativo. El monopolio se presenta en la sociedad como una forma de hacer mercado frente a un sistema económico donde básicamente y en un sentido estricto, universal y necesario existe una sola empresa que produce algún bien y servicio dentro de dicho sistema económico mencionado. Como lo aclara Paul Krugman en su obra de Fundamento de Microeconomía del año 2003, los mercados por lo general dan y emiten no dan señales de diferentes patrones de comportamiento, el cual los mismos nos señalan a posteriori que existen diversos tipos de mercados. La diferenciación dentro de los distintos mercados se da a través de factores característicos, donde estos factores característicos son denominados condiciones necesarias. Estas condiciones necesarias principales son la cantidad de oferentes que existen en la economía y la cantidad de oferentes y demandantes claramente, y la diferenciabilidad de bien y servicio. En los mercados monopolísticos como una institución económica, existe, como ya fue postulado previamente, un número limitado de oferentes. Ese número es uno. Solo un oferente puede haber en la economía. Por lo tanto, existe un único bien y servicio, que es el que produce esa empresa, esa institución. Por lo cual se puede concluir en un simple silogismo hipotético que ese bien y servicio no tiene sustituto cercano en la economía, lo cual nos indica de que cumple con la característica de la heterogeneidad. Es decir, ese bien es diferenciable, ese bien es reconocible y no se permite confusión entre un bien y el otro, al menos cercanamente. Que esto es lo contrario que sucede en el opuesto análogo de la competencia perfecta. En los mercados de competencia perfecta son aquellos donde existe un finito inmenso de consumidores y demandantes, la cual la interacción de los mismos establece precio y cantidad de bienes y servicios comercializados e interactuados en un periodo X económicos. En los bienes y servicios en los mercados de competencia perfecta, debido a que hay muchos oferentes, este bien es homogéneo, sí, cumple con la característica de la homogeneidad, un bien idéntico, no se diferencia. Un ejemplo claro de esto es el mercado de las verduras, frutas y hortalizas. Un ejemplo es el tomate. El tomate, como en su particularidad a las personas se les es indiferente quién lo cultiva y quién lo produce, sencillamente se quiere consumir un tomate. Quien lo produce es indiferente por lo general. La obra, ahora citando, en la obra de Mankiw de Principios de Economía, en su última edición, nos indica en su visión, en su análisis, cómo es que se forman los monopolios, cuáles son sus causas. Porque obviamente, como indica Krugman y como indica Mankiw, los beneficios y las utilidades que se generan en el monopolio no pasan desapercibidos. Entonces, ¿por qué no se añaden más personas al monopolio si se sabe que los beneficios son altos en comparación a la competencia perfecta? Sencillo, porque existen tres barreras de entrada principales. La primera barrera de entrada es cuando los monopolios se dan por algún tipo de patente o por recursos naturales. Obviamente que como es un axioma principal de la economía que todos los recursos son escasos, pues estos recursos que poseen los monopolistas son más escasos que los del resto y por lo tanto es inasequible para los demás. Un ejemplo particular son las patentes. La patente es un permiso que se le concede a través del Estado a una empresa para producir y comercializar un bien y servicio de forma legítima dentro del territorio nacional. La otra es como sucedió con los diamantes, el monopolio de los diamantes de Burns, en donde esa empresa controlaba un yacimiento de diamantes en el continente africano. La otra barrera son los monopolios por regularización. Los monopolios por regularización son aquellos en donde el Estado autoriza legítimamente a una empresa para que pueda funcionar de forma única dentro del territorio nacional.
Un ejemplo claro de esto es PDVSA en el año 1971, en el primer periodo de Carlos Andrés Pérez, en la nacionalización de la extracción y comercialización de los hidrocarburos. La última barrera de entrada es cuando, o bien la última forma por la cual se forman los monopolios, es cuando los monopolios cuando en la economía es escala, y en los mercados de oligopolio existe una empresa que posee una supremacía frente a las demás. Esta empresa va desplazando al resto a través de la atracción por preferencia de los consumidores, tanto así que se apodera del 100% de la cuota de mercado, formando en un periodo económico un monopolio. Citando otro texto, como el de Microeconomía de Pindi y Raffer, en esta obra el análisis es bastante paralelo. La visión es muy similar a la que tiene Mankiw y la que tiene Krugman. Él habla de una forma muy objetiva en los monopolios. Él se centra en la idea de cómo es más óptima la economía en mercado de competencia perfecta que en mercado oligopolístico y mercado de monopolio. En el mercado de monopolio es donde se genera más utilidad de forma independiente, pero se comercializan menos bienes y servicios. La cantidad de bienes y servicios disminuye, pero análogamente aumenta el precio. A diferencia de de manera dogmática se inculca que el monopolio es un tipo de mercado que es totalmente maquiavélico, contraproducente para la sociedad. Se sabe por algunos ejemplos y casos históricos, como puede ser en Microsoft, cuando Microsoft dominó en su inicio el mercado de los software de computadora. El Estado permitió que Microsoft fuera la única empresa en su producción. Obviamente se sabe que Microsoft fue el impulso de la era tecnológica y de lo que se vive actualmente. También otra forma por la cual que se habla y donde Krugman hizo una crítica muy incisiva es cuando las empresas, cuando el Estado intenta combatir monopolios. Algunas veces los estados buscan de combatir monopolios creando empresas dirigidas por el Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Krugman? Estas empresas tienden a la ineficiencia por su naturaleza, debido a que el Estado no se ocupa de maximizar su utilidad usando al máximo de sus recursos y disminuyendo sus costos. El Estado se termina convirtiendo en una empresa caritativa, una empresa para el pueblo, y una empresa que no se mete en la competencia. Y se sabe por su historia y por la estadística de que estas empresas terminan trabajando de manera inútil en la economía, y el monopolio volverá a ser monopolio o sencillamente un oligopolio que dominará al menos más del 80% de la cuota del mercado. Por cierto, ¿qué es un oligopolio? Se ha hablado del oligopolio y competencia perfecta. Un oligopolio es un caso en donde existe más de un oferente, pero no un número muy excesivamente alto. Se puede 10, 12 y hasta máximo 15 oferentes, aunque no hay una cifra en convención. En los mercados de oligopolio, la diferenciabilidad es discutida. Pues a veces puede ser homogéneo, algunas veces puede ser heterogéneo el bien y servicio. Y como ya antes fue dicho, en la condición necesaria es el número de oferentes que hay en dicha economía. Una diferencia entre el oligopolio y el monopolio que a veces se confunde es que el monopolio hay uno solo y el bien es totalmente heterogéneo, se diferencia y no tiene sustitutos cercanos. Y en los oligopolios, la mayoría de los bienes entre los oligopolistas son bienes sustitutos, o una vez son sustitutos muy cercanos entre sí. Y los oligopolios tienden a cartelizar o simplemente tienden a tener precios bastante altos. El monopolio en la Constitución. En los monopolios, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se deja bien claro en el artículo 113 la prohibición absoluta de los monopolios, en donde hablo una cita textual. No se permitirán monopolios
Consecuentemente, se declararán contrario a la Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los o las particulares que tengan por establecimiento de un monopolio o que conduzcan a su existencia. También más adelante, de forma un poco contradictoria, se dice lo siguiente. Mientras que los monopolios que se mantengan por vía del mérito, capacidad de dar preferencia a los consumidores, no estarán prohibidos. También es claro de que en la República Bolivariana de Venezuela se consintió la formación de un monopolio de forma legal, que como ya antes fue dicho y postulado, fue el de Petróleos de Venezuela. En mi opinión, los monopolios, aunque históricamente han habido muy pocos, al menos en lo que se han formado en economía de escala, existen ejemplos muy particulares. Diamantes Burs, que en su inicio fue un monopolio de los diamantes. El otro caso fue el de la vía ilegítima del narcotráfico con Pablo Escobar en los años 80 en los años 70, 80 y principios de los 90, y el de Petróleos de Venezuela. Los monopolios son ineficientes en la sociedad. ¿Por qué? Porque se produce menos bienes y servicios que lo que se podría producir en un mercado de competencia perfecta. Y entonces puedes verificar fácilmente en el modelo microeconómico del monopolista.